segundo foro web denominado El futuro de la educación. En esta mañana vamos a comenzar con la presentación de Daniela Truco, oficial de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, que nos hablará de las implicaciones del cambio tecnológico-cultural en la educación a lo largo de la vida. Hola, buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, gracias. Más o menos, se oye entrecortado. Bueno, esperemos que la señal vaya mejorando. Por acá no podemos hacer nada, pero Perdón. Voy a comenzar entonces. Les voy a mostrar el contenido general de lo que voy a hacer hoy día. Primero, mostrar algunas láminas de contexto, en el sentido de, supongo que en los foros anteriores ya han hablado de esto, pero de cómo ha entrado y se ha empleado el acceso a Internet y a la tecnología móvil en el mundo y en América Latina en particular. Me voy a centrar durante la presentación en las nuevas generaciones como protagonistas en el tema de la tecnología y la tecnología móvil, y ver cómo la era digital transforma estos procesos de desarrollo y de formación en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Qué hacen frente a las pantallas? ¿Cuáles son los dilemas? Y cómo balanceamos el que tengan oportunidades de inclusión en esta era digital, pero cuidando los riesgos que pueden sufrir al ser parte de estas nuevas estrategias de relaciones sociales, comunicación, formación, etcétera. Y cómo formamos habilidades para estos nuevos desafíos. Entonces, aquí voy a ir rápidamente algunos datos de contexto. El gráfico de la izquierda muestra el porcentaje de usuarios de Internet por año y cómo ha ido aumentando en el mundo. La línea roja es América, incluye América del Norte y América del Sur. Y vemos cómo ha aumentado el acceso, el porcentaje de usuarios de Internet en la última década. Chile, Costa Rica y Uruguay lideran en conectividad y están a nivel del promedio de América. El otro gráfico muestra el número de suscripciones a teléfonos celulares por cada 100 habitantes, también por año y región del mundo. Vemos también como en América eso ha avanzado sostenidamente y está en los niveles superiores a nivel global, y también tenemos ahí países de la región en esos niveles. Este es un gráfico un poco más antiguo, pero también muestra un hito que es importante de rescatar, que tiene relación con la relevancia que tiene el uso de redes sociales en los países de la región. Ahí vemos que entre los primeros países que lideran este ranking, según horas promedio de usuarios en redes sociales, está Argentina, Chile, Colombia, un poquito más abajo Venezuela, y esto es a nivel mundial, entonces también vale la pena resaltarlo. Pero hablábamos entonces que los niños, adolescentes y jóvenes son la generación protagonista en el uso y acceso a Internet. Están expuestos a la tecnología y a la propagación tecnológica de manera más dinámica y desde ya el momento en que nacen, están expuestos a esta tecnología. Y para muchos de ellos entonces pasa a ser parte natural este entorno mediatizado y desarrollan habilidades distintas a las que desarrollaron sus padres más tempranamente. Son nativos digitales. Ahí hay una definición de lo que definieron hace algunos años como lo que significa ser nativo digital, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes están quedando afuera de estos procesos también? Es importante destacarlo, particularmente para el caso de América Latina, donde nos caracterizamos por una desigualdad estructural que va dejando a algunos fuera de este proceso, algunos que se van desconectando, que no alcanzan a entrar, y por lo tanto uno se pregunta cuáles son las nuevas brechas que se van a ir generando a través de
estos cambios y revolución tecnológica. Aquí hay un dato que muestra los ejes estructurales y sociales de la desigualdad en América Latina, y a través de la medición TERCE que realiza UNESCO en 15 países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Vemos el porcentaje de estudiantes de sexto grado que en 2013 tenían conexión a Internet en su hogar, según características sociodemográficas básicas. Vemos las brechas por clase social que siguen siendo muy importantes. También la dependencia de la escuela. Los niños que van a escuelas privadas tienen más acceso a Internet en el hogar. Y por último, en aquellos países, que son solo 3 que tienen información sobre pertenencia étnica, vemos que aquellos chicos que pertenecen a una etnia indígena tienen menor acceso en el hogar que aquellos que no. Entonces, esta es una dimensión básica a considerar, que es el acceso a Internet en el hogar, que es la que permite un uso más cotidiano, y por lo tanto van generando una primera brecha digital, que además genera brechas digitales que exacerban desigualdades en términos de acceso a la información y al conocimiento, dificultan la integración social, ven limitadas capacidades de desarrollar habilidades básicas, etcétera. Entonces es importante ir considerando esto y lo que implica también en términos de habilidades. Hemos visto que la masificación del celular y la tecnología móvil ha ido jugando un rol importante como igualador en términos de la primera brecha, en términos de acceso a Internet. Aquí hay solo 2 países que tienen datos recientes a través del estudio Kids Online en Brasil y en Chile del 2016. Y vemos como entre los chicos de 9 a 17 años que son usuarios de Internet, esa brecha tan marcada por grupos socioeconómicos es bastante menor en el caso de acceso a Internet a través de un celular. Entonces es algo importante en términos de cómo ha ido cambiando también estos tipos de acceso y la masificación para las nuevas generaciones. Hay una diversidad de equipos que hoy día, a diferencia de hace unos 6 o 7 años, permiten el acceso a Internet. Los lugares de acceso, muchos de los chicos hoy acceden a un smartphone, aunque sea básico, que les permite conectarse en algunos casos en lugares públicos o en sus escuelas a través de Wi-Fi. Entonces hay una diversidad de actividades y plataformas que hoy día son más amplias para las nuevas generaciones. Este nuevo contexto transforma y pone nuevos desafíos, transforma muchas cosas, por una parte el acceso a la información, pero por otra parte, y también en esta fase de la vida de manera muy importante, transforma las interacciones sociales, permite relaciones bajo el anonimato, accesibilidad masiva a las comunicaciones, archivados automáticos de la interacción, todas cosas que generan oportunidades pero también riesgos. Abre canales de participación de otra manera para los jóvenes y para los adolescentes, aunque a través de los datos, como en los estudios más profundos del uso de Internet en jóvenes y adolescentes, como el Kids Online, se ve que son muy pocos, hay como una escalera de usos de Internet que hacen los chicos, y los más básicos no incluyen temas de participación social o de oportunidades más interesantes o habilitantes en la vida pública, digamos, entre los jóvenes. Como les decía yo, todo esto genera oportunidades, pero también riesgos que los vamos a ir revisando. ¿Cuáles son el tipo de oportunidades? También hablamos de que estas se generan de manera socialmente segmentada en nuestra región. Los datos TERCE muestran que hay una pregunta básica, que es: cuando los chicos de sexto grado tienen tiempo libre, ¿qué es lo que realizan en ese tiempo? Y se ve que las mayores brechas por grupos socioeconómicos tienen que ver con las actividades que incluyen tecnología. Es decir, los niños de cuartiles superiores son los que más juegan al computador o navegan por Internet.
En contraste, la brecha es inversa, tanto en el juego con amigos como especialmente en la lectura, lo que ahí levanta ciertas preguntas interesantes. O sea, los niños y niñas de sectores económicos menos aventajados, con menor acceso a la tecnología, mantienen mayor frecuencia en las actividades de tiempo libre más tradicionales, digamos. Este hallazgo levanta una pregunta en términos de reemplazo de la actividad lectora, entre comillas, en papel, con la masificación de la tecnología, que ya en algunos países se ha visto, ha impactado, o no se sabe si directamente, pero hay países donde niños, especialmente varones de grupos más acomodados, están rindiendo peor en pruebas de lectura, por ejemplo, en comprensión lectora. Pero también plantea grandes incógnitas respecto a competencias y habilidades de las nuevas generaciones que estarían desarrollando más los chicos de sectores altos o perdiendo. Son preguntas que no son fáciles de responder con este tipo de instrumentos, pero que valdría la pena explorar. Entre aquellos que están frente a las pantallas, los estudios de Kids Online, se ha visto que entre aquellos que están conectados a Internet, que se conectan a Internet, más de la mitad de ellos es un usuario frecuente, es decir, se conecta más de una vez al día a Internet. 68% en el caso de Brasil, 50% en el caso de Chile. ¿Cuáles son sus actividades favoritas? En el caso de Chile, la mayoría dice que ve videos y películas, hace tareas o trabajo escolar y chatea en línea por Facebook, WhatsApp, etc. En Brasil, las actividades favoritas son buscar en Internet también para trabajo escolar, chatear en línea y usar una red social. Entonces, como ustedes ven, es interesante que dentro de las actividades más mencionadas destacan por una parte las actividades sociales, que son muy propias de la edad, digamos, de relaciones sociales, particularmente chatear y a través de las redes sociales. Pero por otro lado, y esto es algo que salió en estudios anteriores, es interesante ver el rol que le dan al trabajo escolar en Internet. Y eso es muy importante porque, bueno, no sabemos bien qué significa eso, pero sí sabemos que la escuela está cumpliendo un rol como actor motivador de uso de Internet, que es importante en países de esta región, no así en otras partes del mundo. Y eso lleva una tremenda responsabilidad en el tipo de herramientas y guías que se pueden potenciar desde ese lugar. ¿Qué tipo de actividades se les está pidiendo que los motiva a ellos a hacer trabajo en Internet para la escuela? Y cómo se está guiando, qué otro tipo de habilidades se están formando y guiando desde los adultos de la institución escolar para acompañar ese proceso. Otro tema importante y clave en la adolescencia y en la juventud tiene que ver con el uso de redes sociales, que como veíamos a nivel global, y no solamente entre los jóvenes, sino que en general, países de América Latina tienen alto uso de redes sociales. Facebook es la red que ha entrado más ampliamente a nivel global, al igual que el WhatsApp a nivel regional. A propósito de la importancia del chateo con amigos que recién hablábamos. Podemos ver ahí la comparación con Estados Unidos en el 2015. Y vemos que a diferencia, o sea, que si uno analiza estos datos por clase social o por sexo incluso, Facebook entra transversalmente, así como el celular, no se generan segmentaciones. No así las redes más recientes como Instagram y Snapchat, que tanto en Chile como en Brasil, así como en Estados Unidos, son redes que todavía generan mayor segmentación tanto de clase social o grupo socioeconómico como también de género. Son las niñas las que se ven más atraídas o usan más frecuentemente este tipo de redes que combinan el tema social con una plataforma más visual. Y ahí hay una diferencia de género que analizar. Twitter se ve en América Latina, que es una red que está claramente no enfocada a este grupo etario de los adolescentes y jóvenes, sino que más bien se centra en cosas más adultas, tanto de mercadeo como de discurso público que no engancha en esta etapa de la vida. La red social es central para la adolescencia por lo que aporta en esta fase, en términos tanto de sociabilidad como de construcción de la propia identidad. Hay muchos estudios en la literatura sobre los temas de autoestima, autoimagen, reafirmación con los padres, cuál es la imagen que quiero construir de sí mismo, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos asociados a los distintos tipos de acompañamiento y procesos de autoestima
que tienen los jóvenes en esta fase de la vida. Los riesgos, eso nos lleva a los riesgos son variados, hay muchos errores asociados al uso de Internet y redes sociales en la infancia y la adolescencia, el acceso a contenido no apto, el acecho de adultos con fines sexuales, el ciberacoso, la violencia, la adicción también como un fenómeno importante, como un tema de salud. Y entonces es importante tenerlo en cuenta por el derecho a la protección, por el derecho a la honra, derecho a la reputación, en términos de una perspectiva de los niños y los adolescentes tienen que ser protegidos por los adultos frente a estos riesgos, pero al mismo tiempo no caer en un tema de restricción y regulación que no permita que los chicos tengan la oportunidad de acceder y entrar a un mundo que está mediatizado y en el cual tienen que tener habilidades que son importantes de ir formando para ello. Si uno ve en el caso de Brasil y Chile, bueno, el porcentaje de niños entre 9 y 17 que se ha sentido incómodo o ha tenido una mala experiencia durante el último año, vemos que en Chile es un poco, está cerca del 40%, en Brasil es un poco más del 20%, son menos, y en general tienden a ser usuarios más frecuentes, o sea, los niños que están más conectados se exponen a mayores experiencias desagradables, es decir, de mayor nivel socioeconómico y también de mayor edad, los adolescentes más que los niños. Pero también hay un tema de género importante que no tiene que ver con eso, tiene que ver probablemente con roles y estereotipos y el tipo de experiencia que tienen niñas y niños frente a ciertos hechos. ¿Cómo balanceamos el hecho de que tengan este dilema de cómo aprovechar las ventajas pero disminuir los riesgos? Entonces, los niños son sujetos de derecho, a los que se debe esta protección integral en lo económico, en lo social y cultural, pero también el potenciamiento de oportunidades. Y la propuesta en general es que hay que formarlos y acompañarlos con capacidades digitales y estrategias de seguridad y de autocuidado que les permitan acceder a la red y así aprovechar sus beneficios. En ese sentido, la mediación guía de un adulto es algo que es esencial. El acceso a la tecnología no es suficiente ni a través de la escuela ni a partir del hogar para aprovechar las oportunidades. En varios países de la región, con la masificación de la Internet móvil, el acceso ha dejado de ser un limitante, pero han surgido otro tipo de exclusiones relacionado con las competencias que permiten esta real apropiación y que impactan procesos de participación, de sociabilidad, de aprendizaje y construcción de identidad en la adolescencia y juventud. Entonces es necesario que el desarrollo de la infancia vaya acompañado por adultos que tengan las competencias para guiar o promover estos procesos de apropiación y desarrollo de habilidades. Adultos que puedan formar la capacidad de buscar, discriminar, sintetizar, analizar, representar información en ambiente digital, así como utilizar las herramientas digitales para compartir y colaborar con otros. Eso significa ir más allá de la tecnología para enseñar como el foco son como las competencias y no la tecnología en sí misma. Vemos, por ejemplo, que en Brasil hay un 77% de niños y adolescentes usuarios de Internet que reconocen saber más sobre Internet que sus padres. O sea, esta brecha generacional existe y se amplía cada vez más con la aparición y los cambios tecnológicos que son casi imparables. Pero las capacidades y habilidades que se requieren van más allá de la técnica, digamos, y pueden ser formadas en términos de habilidades generales para acompañar este proceso. O sea, la mediación activa de los adultos responsables en el hogar se ha visto a través de estudios académicos más sofisticados, digamos, que aumentan las oportunidades digitales, mientras que la mediación restrictiva, aquella que controla y que disminuye el uso, aunque disminuye un poco los riesgos, también disminuye de manera muy importante las oportunidades que tienen los niños de desarrollo. Lo mismo ocurre con el rol de la escuela en este sentido. Y hay estudios preliminares que ven que la mediación activa de la escuela, o sea, de algún profesor dentro de la escuela que les enseñe y los acompaña. ¿Qué quiere decir mediación activa? Quiere decir que hay un adulto que
que te dice dónde meterte, cómo meterte, cuáles páginas son buenas, cuáles son malas, qué cosas se pueden hacer, cuál es el comportamiento éticamente correcto, etcétera. O que incluso llega a estrategias de acompañamiento. El padre o el profesor se sienta contigo a trabajar y buscar en internet y hacer actividades que sean significativas. Ese tipo de mediación también se asocia a más oportunidades digitales cuando viene desde la escuela. Los controles y las restricciones desde la escuela no tienen ningún efecto sobre las oportunidades porque claramente eso tiene que ver más con el uso cotidiano en el hogar. Entonces, el rol que tiene la institución escolar es importante en varios aspectos. Por una parte, todavía en algunos países, particularmente de América Latina, donde hay mucha brecha digital inicial, digamos, de acceso, la escuela sigue siendo un espacio de acceso a la tecnología importante para aquellos que están más. También es un espacio donde se entregan las habilidades técnicas y pedagógicas que permiten este aprovechamiento de la tecnología. Y quiero ir a la siguiente slide. Esto es un modelo que trabajamos hace un tiempo en CEPAL, hace algunos años, pero que todavía es muy válido, en el sentido de que los avances de la tecnología están transformando los contextos de desarrollo económico, productivo, etcétera, que tiene además consecuencias indudables para las formas de aprender y desafía en general al sistema educativo a cómo enseñar. La complejidad de estos nuevos entornos de aprendizaje exige también que el sistema educativo adquiera un rol más allá de lo puramente técnico. La mera introducción del equipamiento, como decía, no garantiza este real aprovechamiento. Entonces nosotros llamamos esto que lo que quisiéramos lograr es la real apropiación. Y entonces se propone un análisis multidimensional que reconoce la interconexión entre el aprendizaje escolar y la incorporación de las tecnologías. Este proceso se debiera intencionar formando tres tipos de habilidades que son muy importantes. Por una parte, las que llamamos habilidades digitales, que no solamente corresponde a alfabetización o a enseñar funcionamiento básico de un computador, sino habilidades relacionadas con la búsqueda de información, con la evaluación, con el comportamiento ético, etc. Por otra parte, un segundo eje es las habilidades más cognitivas, que tienen que ver con aquella que algunos llaman competencias del siglo XXI, que tienen que ver con las formas de digerir y canalizar tanta información que hay hoy día disponible, pensamiento creativo, relacional, comunicación y colaboración, etc. Y finalmente aquellas habilidades curriculares, apoyando en el fondo la formación de asignaturas tradicionales con la tecnología, que se ha visto que aumenta la motivación, estimula el conocimiento pertinente, relacional con otras áreas y con la vida cotidiana, permite trabajar nuevos métodos de enseñanza relacionados a los proyectos, etc. Y entonces, más allá de ese ámbito que tiene que ver con los propios procesos pedagógicos de la escuela también tiene que asumir, tiene la responsabilidad de asumir como un espacio donde se entregan herramientas para aprovechar las tecnologías más allá de lo académico. Las relaciones entre pares y con los adultos, hoy día, gracias a la tecnología, o por la desgracia de la tecnología, superan los muros de la escuela. Entonces, ¿cómo enseñar comportamientos cívicos, digamos, a través de las redes y regular esas relaciones que salen de los muros físicos de la escuela? También hay una responsabilidad importante de los adultos. Entonces, la escuela debiera cumplir un rol como un espacio donde se oriente, se entreguen pautas de conducta, que al mismo tiempo permitan estas mejores relaciones y también disminuyan riesgos y aumenten las ventajas de vivir en esta era digital de las niñas y adolescentes. Por ahí estaría terminando la presentación y si tienen preguntas, aquí estamos